damos la bienvenida al economista Carlos Cordero, quien fue rector de la Universidad de la SUAY, gerente de la sucursal del Banco Central hace algunos años y uno de los destacados analistas económicos con los que cuenta la ciudad de Cuenca. Economista Cordero, muy buenos días. ¿Cuáles son sus principales puntos de vista, lo más relevante que merece análisis de la propuesta del presidente de la República? Muy buenos días, gracias por la entrevista. Efectivamente, luego de una revisión rápida, digamos así, de tanto de las declaraciones del señor presidente, del ministro de Finanzas y de la propuesta de ley que está circulando, realmente lo que nos muestra es la situación desesperada que tiene el gobierno para constituir algún fondo que le permita enfrentar tanto la crisis sanitaria como la crisis económica que se viene a continuación. Digo, esto muestra una situación desesperada del gobierno para constituir algún tipo de fondo, porque lamentablemente todos conocemos, el Ecuador es uno de los países con menos posibilidades de enfrentar esta situación económicamente hablando, por la crisis con la que quedó las arcas fiscales, las reservas internacionales, los fondos, etcétera, que todos sabemos cuál fue la causa de ese motivo. Solamente como ejemplo, el Perú tiene en este momento una reserva internacional de 68,000 millones de dólares, fruto del ahorro que ha hecho durante los últimos 30 años, tiene una capacidad de endeudamiento prácticamente intacta y va a emprender con sus recursos, con recursos públicos más un nuevo endeudamiento, un plan de salvación de alrededor de 25,000 millones de dólares. Bolivia, Colombia, Chile presentan cuadros similares. Indudablemente. Entonces, yo creo que el caso ecuatoriano lamentablemente nos muestra cómo, o evidencia, qué es lo que pasó por no haber tomado medidas económicas oportunas, adecuadas en los últimos 10, 12 años, que se fueron señalando oportunamente, pero que lamentablemente se creía que siempre se vivía en un paraíso en donde los ingresos caían del cielo a través del precio del petróleo o de una deuda fácil de conseguir. Esa situación, que insisto, es la que estamos viviendo en el país, le obliga, digamos así, al gobierno a tratar de conseguir recursos para enfrentar tanto la pandemia sanitaria como la pandemia económica que paralelamente está ya presentándose no solo en el país, sino en todo el mundo. Y por eso es que esta ley, estos anuncios económicos del presidente se encaminan en esa línea. Y obviamente a quien recurre para crear el fondo es fundamentalmente al sector privado. Y por eso es que crea este fondo que va a ser administrado por un fideicomiso, fondo que tiene el propósito tanto de apoyar el tema sanitario como de apoyar en su momento la recuperación económica de ciertas empresas o negocios personales particulares. ¿Qué tan adecuado, antes de entrar en algunos detalles, es este paso que ha dado el presidente de la República en el tema de que se tienen que encontrar mecanismos de solidaridad? No hay la menor duda. El tema es cómo hacerlo con un gobierno en sus finanzas prácticamente quebrado. Los empresarios han dado a conocer su punto de vista ya y señalan que esta contribución especial puede significar el quiebre de muchas empresas y la pérdida consiguiente de plazas de trabajo. Exteriorizan que las empresas están sin oxígeno y que es una medida que va en contra de lo que otros gobiernos están, estos gobiernos que precisamente tienen ahorros y tienen fondos para las emergencias, que tienden más bien a dar tablas de salvación a las empresas para que sigan funcionando. Aquí en Ecuador se les aplica un nuevo tributo. Por eso decía al comienzo, y es la situación desesperada del gobierno, o sea, el sector privado en general, los negocios, las personas, los empleos, no podemos esperar absolutamente nada del gobierno, porque el gobierno tiene cero capacidad para prestar cualquier tipo de ayuda, insisto, por los motivos que hemos señalado. Ahora, indudablemente, la contribución solidaria no es solamente de ahora. Recordemos, por ejemplo, una reciente, la del terremoto, o una un poquito anterior, cuando hubo los problemas de guerra con el Perú, siempre los gobiernos echaban mano de la contribución solidaria. Obviamente las circunstancias en las que esa contribución solidaria se pedía a las personas, a las empresas, estaban en otra situación económica.
este momento las empresas, las personas tienen una situación económica bastante frágil, por lo tanto, cualquier tipo de contribución obligatoria, dependiendo del tamaño de la contribución, de la situación de las empresas, puede crear problemas muy graves económicamente al sector privado, y por lo tanto es necesario que se mida con detenimiento hasta dónde pueden llegar esas contribuciones. Yo creo que la ley, tanto en las contribuciones como, por ejemplo, al sistema financiero para la prorrogación de plazos, para la concesión de créditos emergentes con nuevas tasas, les exige un sacrificio bastante grande. Y ese sacrificio dependerá, insisto, de la situación económica para ver hasta qué punto compromete la supervivencia del sector privado. Vayamos a un análisis también ligero, rápido, aún un poco improvisado, pues ni siquiera tenemos el texto oficial, aunque hay documentos que circulan ya que supuestamente reflejan el texto que va a enviar el presidente el día de hoy a la Asamblea. Se le estarán incluso dando toques finales. Hablemos sobre la contribución de trabajadores y empleados. ¿Cómo está concebido esto? A ver, en cuanto a la contribución de las personas, digamos así, del sector privado, hay dos tipos de contribuciones. La una que tiene que ver con contribuciones tanto del sector público, de trabajadores o de prestadores de servicios del sector público y del sector privado, en donde la contribución se plantea en ese documento, y quisiera ser muy claro, en base al documento que está circulando, no sé si será el oficial o no, pero en base a ese documento se plantea que la contribución será durante 6 meses en un porcentaje que va del 2 al 6%, dependiendo del ingreso mensual, contribuciones sobre los ingresos que tengan las personas, sean estas en relación de dependencia o sean estas como vía ejercicio profesional o facturación, digamos así, mediante la presentación de facturas. Esa es la contribución que harían los que reciben un ingreso en relación de dependencia o por Código Civil, por prestación de servicios. Aquí hay un detalle importante entre lo que se dijo ayer. El día de ayer se mencionaba que el periodo sería por 9 meses. Usted señala que en el documento que circula sería de 6. En la ley está por 6 meses, en el documento, no insisto en la ley. Correcto. Ahí dice 6, pero más o menos la contribución estaría por esos montos. Y las contribuciones comenzarían con los sueldos o con los ingresos mensuales que superen los $1,200. No los $500 que dijo el presidente. Sí, por eso es que está medio raro, porque aquí dice $1,200, o sea, habría que ver. O sea, mejor no tiene mucho sentido conversar sobre esta ley, sino sobre los... Claro, a lo mejor es necesario conversar no sobre los detalles, porque no conocemos, no sabemos si esto será cierto, o si sobre los conceptos que están detrás. Entonces, los conceptos que están detrás es una contribución sobre los ingresos, sobre los sueldos, y también una contribución sobre el patrimonio que tienen las personas naturales declarado en el SRI, así dice al menos la norma. Eso en cuanto a las personas. Es decir, que se estaría proponiendo también un impuesto al patrimonio, un impuesto a los activos, que específicamente siempre, y esto tenemos que aclarar, son versiones las que están circulando, por allí existe alguna otra que dice que es la oficial del gobierno, pero mientras no tengamos el documento que oficialmente se manda o se envía por parte de la Presidencia de la República a la Asamblea, siempre se va a estar hablando en un plano especulativo. Quizá lo más concreto es lo que dijo el presidente, aunque no cubrió todos los aspectos, y el ministro tampoco aportó en detalle a la propuesta en la rueda de prensa que dio. Con estas limitaciones que aclaramos a nuestros oyentes, se está haciendo este análisis, pues la información completa y oficial aún no se la tiene. Sí, en cuanto a, por eso decía, hay una contribución, más que un impuesto, es una contribución por una sola vez a aquellas personas naturales que tienen un patrimonio en la propuesta o en el documento que circula, dice sobre los 500,000 declarados en el 2019 sería este caso, y con contribuciones que van en tasas del 2 al 6 por mil de contribución en el documento. En el caso de las empresas, las contribuciones van directamente sobre una contribución, es decir, un pago que se calcula tomando en consideración las utilidades generadas en el 2020, asimismo con escala de contribución, y a su vez también en ese documento se señala habrá una contribución en función del patrimonio que tienen las empresas. Bien,
En los otros aspectos de protección social que propone el presidente de la República, que incluye, por ejemplo, el pago de arriendos y otros beneficios que podrían darse, también para el sector empresarial, habla de cierta postergación que se daría plazos de hasta 6 meses para pagar el impuesto a la renta, aunque esto señaló el jefe de Estado, que sería solamente para pequeños contribuyentes y empresas de los sectores turísticos y exportador. ¿Qué es lo que dicen estos documentos, concretando un poco más la expectativa abierta por el jefe de Estado? Bueno, yo creo que, si quiere usted, la ley tiene dos partes. La una es la creación de este Fondo de Protección Social y Productiva, que por sus características va a abarcar tanto la emergencia sanitaria y posiblemente también podrá cubrir cierto tipo de emergencias económicas de empresas, de negocios, de actividades personales. Y la otra parte es una serie de incentivos que se señalan en la ley, se van a conceder para la reactivación económica. Dentro de los incentivos para la reactivación económica constan en este documento una serie de diferimientos de pagos que alcanzan varios aspectos, desde el tema de seguro social, impuestos, créditos, contribuciones a la seguros privados, contribuciones a pensiones de escuelas, de colegios, de entidades educativas, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de diferimientos de pagos para que la economía pueda recuperarse y no tenga necesariamente que destinar recursos a cumplir con ciertas obligaciones. En ese caso creo yo que habría que medirle con mucho cuidado, porque el diferimiento de pagos puede solucionar el tema para algún sector, para alguna persona, para alguna empresa, pero en cambio le complica la actividad económica para quien tiene que recibir el pago y lo va a hacer dentro de 6 meses. Por ejemplo, pensemos en el caso de pensiones de unidades educativas. Si se difiere el pago de las pensiones de unidades educativas, simplemente esas unidades educativas no van a tener los recursos para poder pagar el sueldo a sus empleados. Entonces, el tema es bastante complicado. La solución, insisto, en otros gobiernos con situaciones mucho mejores, es que el gobierno, de alguna manera, les concedía el préstamo o la ayuda para que puedan cubrir con esos pagos. Por allí uno de los artículos también señala un impuesto, que el impuesto a las utilidades de las sociedades sería sobre la base imponible del año 2018. Habría que ver exactamente. Yo acá le tengo una que dice sobre la base del 2020, o sobre la base, si es que no está presentada, sobre la base del 2019. Hay varias versiones, entonces, y hay un alto grado de especulación. Por eso decía, aquí tendríamos que decirlo también, economista Cordero, referirnos a un tema muy de actualidad, los fake news, las noticias falsas. Hay terreno fértil para esto, así que hay que tener doble precaución para analizar los documentos que están circulando. No nos queda más. Claro, por eso decía yo, lo que podemos es hacer un análisis en general de los conceptos que están detrás, que de alguna manera coinciden con lo que anunció el presidente y el ministro de Finanzas, pero ya en cuanto a detalles de qué tasa, qué plazo, sobre qué montos, etcétera, etcétera, eso no, lamentablemente no podríamos hacer ningún pronunciamiento porque no tenemos nada oficial que podríamos calificarlo así. Algo que sí es muy concreto y fue anunciado por el presidente de la República es que estos fondos serán manejados a través de una figura del fideicomiso. Por una parte, ¿qué lectura genera esto de que el gobierno no sea el que vaya a manejar estos fondos? Y por otra parte, explíquenos por favor la manera en que funciona un fideicomiso. Bueno, el fideicomiso es simplemente una figura legal que permite crear lo que se llama un patrimonio autónomo, es decir, todos quienes contribuyen a constituir un fondo lo están haciendo de manera independiente y se crea una especie de administrador independiente de esos fondos. Ahí tenemos dos elementos. Uno es que, de acuerdo con la normativa actual en el Ecuador, quien administra el fondo tiene que ser una entidad calificada para esa administración. Existen a nivel privado una serie de administradoras privadas de fondos, y a nivel público existen algunas instituciones públicas, entre ellas, por ejemplo, la CFN y el Banco Central, que son también administradores fiduciarios, que es como se llama. Ellos son los que administran.
La constitución del fideicomiso le dice al administrador cómo se van a constituir los fondos, de qué fuente van a venir los fondos y en qué destino o en qué uso tienen que ser utilizados esos fondos. De acuerdo, insisto, con este documento, el administrador fiduciario no va a ser una administradora privada, sino se dice que será una de las entidades públicas, posiblemente Banco Central y CFE. Pero el punto no es tanto quién administra desde el punto de vista legal, que sabemos son las administradoras de fondos, sino las instrucciones que recibe el administrador, que son dadas a través de lo que se llama la junta del fideicomiso o el directorio del fideicomiso. Lo que se entendería es que el fideicomiso, los integrantes de ese directorio, los integrantes de esa junta del fideicomiso, van a ser representantes del sector privado para que no participe el sector público. Porque no nos olvidemos que en años pasados ya se crearon fideicomisos con propósitos también solidarios, por ejemplo el caso de la reconstrucción de Manabí, pero que la Junta, los integrantes eran básicamente elementos del sector público y los resultados puede que no hayan sido los que se esperaban. Entonces, independientemente de quién administra judicialmente el fideicomiso, lo que interesa es que efectivamente el directorio, la Junta, esté integrada por miembros de la sociedad civil, por el sector privado, que de alguna manera independicen el uso de esos fondos de los intereses que pueda tener ese momento el gobierno. La lectura que le pedía es un asunto más bien de confianza en quién maneja. Claro, o sea, el gobierno está diciendo, para que tengan confianza en el fideicomiso, yo no voy a manejar eso para que no crean que los recursos van a ser utilizados en otros casos, como ocurrió lamentablemente en el caso de Manabí, sino que quienes van a manejar son personas del sector privado que obviamente él designará. Ya, sobre el impacto de esta medida, los fondos que se conseguirían para construir este fondo, ¿cuál es el cálculo, la apreciación? Economista Cordero, Richard Martínez habló que la contribución por el aporte empresarial sería del orden de los $500 millones. ¿Cuánto sería, si es que se puede estimar de alguna manera, la contribución de los empleados y trabajadores ecuatorianos? Yo no tengo exactamente una estimación, no ha habido tiempo de poder hacer algún tipo de estimación, pero no creo que pueda ir, si es que el economista Martínez ha dicho que son 500 millones del sector empresarial, no creo que del sector personal sean cifras que estén por encima de esos valores, o sea, estaríamos hablando de que con suerte reunirían 1.500 millones de dólares, que obviamente no es ninguna garantía de solución a los problemas económicos del país. Bien, si es que estos fondos efectivamente y con la garantía del fideicomiso van a ser invertidos para ayuda social, para solventar los graves problemas que está generando la crisis, quisiéramos conocer su punto de vista también, qué es lo que sucede y va a suceder con la economía del gobierno. ¿Qué salidas tiene? Con respecto a esto, el jefe de Estado señaló que se están haciendo esfuerzos para renegociar la deuda externa, incluso los bonos ecuatorianos que están emitidos. ¿Qué perspectivas hay para que la economía nacional, las finanzas públicas no colapsen? Bueno, varios temas. Los ingresos están realmente prácticamente en cero. Sabemos que el tema del petróleo no le está dando ingresos, está generando más bien gastos por el tema del precio de sustentación, que en los contratos que hizo el presidente Correa se tiene que garantizar a las empresas privadas, entonces al Estado más bien le va a costar pagar a las empresas que recibir ingresos. La recaudación tributaria también está bastante deteriorada, más todavía si es que no hay la actividad económica en este momento que es la que alimenta la recaudación tributaria, y aún más todavía si es que va a haber un diferimiento en la recaudación de impuestos. Por lo tanto, los ingresos fiscales están bastante comprometidos y tenemos prácticamente una situación calamitosa. En ese contexto, lo que hay que hacer es evitar y diferir lo más que se pueda los gastos. Indudablemente el tema del refinanciamiento de la deuda hoy día es más imperioso que nunca, y no solo eso, sino yo creo que la situación mundial, económica mundial, va a abonar para que se pueda dar ese refinanciamiento. No es un refinanciamiento unilateral, impuesto, sino que está dentro de un contexto de colapso de la economía mundial, por lo tanto el refinanciamiento creo que se va a dar. Y es bueno saber que, por ejemplo, en el Ecuador,
limpió en algo esa mala cara que tiene ante el sistema financiero privado, cumpliendo con la obligación última del pago del capital, no de los intereses, porque los intereses son los que está pidiendo diferir. Y a lo mejor el Ecuador no le va a quedar más remedio que tener que recurrir a ayuda internacional. Ojalá, insisto, por ser una situación económica mundial, se creen fondos de ayudas internacionales para países que, como el Ecuador, necesitamos urgentemente eso. Yo tengo la confianza de que realmente a nivel mundial se van a crear fondos especiales de ayuda para superar esta crisis financiera y esta crisis económica, esta crisis sanitaria y económica, y el país va a tener que acceder a esos fondos y canalizarlos adecuadamente hacia el sector privado, porque curiosamente ahora los fondos que requiere el Ecuador no son solamente para suplir necesidades del sector público, también necesitamos fondos para suplir las necesidades y las urgencias del sector privado y sostener la actividad económica privada. Cualquier otro comentario adicional, economista Cordero. Sí, yo creo que realmente, en primer lugar, lo que debemos hacer es unir fuerzas en torno al gobierno, que es el que nos está dirigiendo, mantener un contacto, dar señales de confianza, no crear situaciones de pánico, no crear situaciones de inestabilidad económica, de inestabilidad política, porque eso yo creo que, lejos de contribuir a solucionar el problema, va a ahondar más el problema. Este rato, los ecuatorianos tenemos que unir fuerzas en torno al gobierno, independientemente de la situación política. Aquí la situación política queda en un segundo plano y hay que unir fuerzas para saturar económicamente todos los problemas que tenemos. Ahí entonces no caben especulaciones, no caben análisis políticos descabellados, no caben manipulación de cifras o lo que las informaciones falsas que circulan por las redes, etcétera. Lo que hay que hacer es mantener una unidad muy clara y pedir que el gobierno realmente integre tanto a otros sectores políticos como al sector privado para generar unidad en esta gestión de la emergencia. Bien, muchísimas gracias al economista Carlos Cordero por su análisis preliminar. Reiteramos, no tenemos a la mano, entendemos que tampoco el economista Cordero la versión final de la propuesta del presidente Moreno para la Asamblea, pero armando un poco las cosas con propuestas que circulan en la internet de diferentes fuentes, así como las propias declaraciones de Richard Martínez, ministro de Economía, y el presidente de la República nos ha entregado este análisis. Veamos qué es lo que sucede en las últimas horas, pues el compromiso es enviarlo el día de hoy